love you. Never know how. Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos al tablero en Mega TV. ¿Recuerdan a Hugo Chávez en Naciones Unidas que entró a hablar en la Asamblea General después de Bush y dijo, acá hay olor a azufre? Bueno, hay olor a pólvora, hay olor a muerte. Me impresionó mucho, amigos, acceder a un material de la BBC con respecto al ataque a las favelas de Peña y Alemão en Brasil. El testimonio de un fotógrafo que vive en las favelas y que tiene autorización de las autoridades de las favelas para registrar todo lo que pasa en la vida cotidiana de las favelas. Y este hombre decía, qué impresionante es el olor que había en el aire. Para mí ese es el olor de la muerte, mezclado con el grito de las madres buscando, reconociendo los cuerpos de sus hijos, de las mujeres grávidas, de los niños. Ese sesgo dramático que tiene como una de sus consecuencias la decisión del gobierno del estado de Río de Janeiro de entrar a sangre y fuego a dos favelas con la intención aparente o enunciada de descabezar al crimen organizado enquistado en esos multitudinarios enclaves urbanos informales que hay en el estado de Río de Janeiro. Las consecuencias son difíciles de leer todavía. Tienen una enorme carga dramática, tienen una gran intoxicación política también, visiones en blanco y negro entre un gobernador bolsonarista y un presidente progresista como lo es Lula da Silva. Miramos Brasil por el impacto que tiene y la relación umbilical que hay entre el crimen organizado brasileño y el crimen de frontera en Paraguay. Así que es una obligación periodística del día de hoy profundizar nuestra visión y comprensión de estos fenómenos de la mano de especialistas que nos facilitarán el proceso. Bienvenidos, bienvenidas una vez más al tablero. Never know how much I love you. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. Señoras, señores, no es extraño al relato de los tiempos que corren la potencia de expresiones del crimen organizado que en algún caso desafían abiertamente la capacidad de respuesta territorial, militar, de inteligencia, en el orden que uno quiera, en el orden transversal que uno quiera, a la capacidad de respuesta del Estado y a las prerrogativas del Estado con respecto al uso controlado de la violencia como un mal necesario para el control de una sociedad pacificada. Lo vimos repetidamente, lo estamos viendo con mucha preocupación, porque pareciera ser que hay un desbalance a favor del crimen organizado en el caso de Ecuador, por ejemplo, un país incendiado, un país del año 2021 que parece la Colombia de los años 80, de los coches bombas, de los desafíos y crímenes más aberrantes a los que el Estado no tiene mayor capacidad de respuesta. Luego, esta cuestión de la curiosa mirada de la actual administración de Washington que apunta a equiparar. Recuerden que una de las primeras, lo que pasa es que Trump emitió tantas órdenes ejecutivas, centenares literalmente, que en una de ellas, y nuestro invitado José María Amarilla, que ya va a saludar enseguida, lo va a refrendar, es el momento en el cual firma una orden ejecutiva en la cual equipara narcotráfico con terrorismo por todo lo que se activa desde el aparato del Estado norteamericano de recursos contra el terrorismo, cuando la nomenclatura es terrorismo. Entonces, al equiparar narcotráfico con terrorismo, habilita poderes y capacidades. Por eso, hoy la capacidad militar de la Gran Armada Norteamericana está, entre otras cosas, al servicio de la persecución
y eliminación de estas pequeñas barcas sobre cuyo contenido real y tripulación real no se tiene ninguna noticia, pero sí caracterizaciones de que se trata de envíos de drogas a territorio norteamericano que son derribadas. La mayoría de ellas en el Mar Caribe y empezaron ahora en el Océano Pacífico. Es decir, todo apunta en este caso al Tren de Aragua, al Clan de los Soles, cuya existencia se duda, parece una invención que da pie a determinadas reacciones. Se utiliza como una herramienta de presión contra Venezuela, contra Maduro básicamente, pero últimamente Petro también entró en el punto de mira de Washington. En fin, hay, digamos, un contexto internacional que nos demuestra la transnacionalidad del crimen organizado, su enorme potencia de fuego y su capacidad de desafiar al Estado en sí mismo. Y esta semana eso continúa con la intervención del gobierno de Río de Janeiro, del estado de Río de Janeiro, que en una operación atropella dos favelas, Da Peña y Alemão, con resultados que yo querría escuchar la opinión de nuestro especialista invitado. Lo escuchaba el señor Martens diciendo es un fracaso de la militarización, y luego con los titulares frescos en la tapa de nuestros diarios que decían el gobierno nacional levanta controles en frontera en previsión de alguna consecuencia de la acción contra el crimen organizado en las favelas, y en esta madrugada detona este cangazo, este operativo de invasión militar con una capacidad de fuego y de respuesta armada superior a la que podría eventualmente tener la autoridad local. El asalto en Catuete, que hoy al filo del mediodía supimos que el botín se acerca al $1.000.000. En fin, un tiempo en el que la marquesina de la noticia está dominada por la peligrosidad de las mega bandas del crimen organizado. En este caso se desplazó aparentemente a un costado el PCC y en el medio de la escena está el Comando Vermelho. Vamos a hablar de esto con José María Amarilla Alviso. Él es el principal ejecutivo de Open Intelligence, una empresa paraguaya dedicada a seguridad e inteligencia, por cuyo patio de especialidades profesionales pasa el análisis de este tipo de fenómenos. José María, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Enrique, buenas noches a la audiencia y un gusto estar aquí siempre contigo. La primera curiosidad, ¿mera coincidencia lo de Catuete con la cuestión Río o puede haber una cuestión de causa-consecuencia? Difícil, ¿verdad? No creo, porque el preparativo de operaciones como la llevada a cabo en Catuete en esta madrugada no es algo de corto plazo. O sea, ahí hay un estudio del blanco, una evaluación de la situación, un financiamiento, la consecución de medios, armas, logística, personas, comunicaciones. O sea, un financiamiento importante para una operación de este tipo, que dicho sea de paso, es una técnica inicialmente empleada por el PCC en ciertas localidades brasileñas con un nivel de aislamiento y escasa dotación policial, ¿verdad? Que es una característica como la de Catuete en este caso, ¿verdad? O sea, hay mucho dinero, pocos recursos de prevención y disuasión, y una población relativamente inerme ante una fuerza muy significativa usada para copar la ciudad por un periodo de tiempo relativamente corto, y que les permite una alta rentabilidad. Nunca vamos a saber realmente cuánto dinero es lo que se llevaron. O sea, nos quedamos con las versiones oficiales, pero que a veces, José, no hay directamente respuesta al cuánto dinero se llevaron. En esta ocasión sí, curiosamente aparece, pero igual genera dudas. Genera dudas porque el movimiento económico en la zona de Catuete y demás es muy grande. O sea, hay una cosechadora puede costar $500.000. Claro. Y tenés la presencia de por lo menos 3 empresas representantes de maquinaria agrícola, de maquinaria pesada agrícola,
que tienen ventas anuales importantes. Catuete es básicamente el motor de la Expo Cannes de You, es el eje central de la Expo Cannes de You, y la Expo Cannes de You suele concertar negocios por alrededor de $50 millones anuales. O sea, digamos que la potencialidad económica de la zona es muy alta en comparación con el tamaño poblacional por un lado y por el otro lado con los recursos preventivos, disuasivos y represivos empleados por el Estado paraguayo para disuadir o para protegerse de este tipo de grupos más avanzados, digamos, con mayor ambición. Te mencionaba el tema del PCC, no por el hecho de que se trate necesariamente de ellos, porque existe también el fenómeno de la imitación, ¿verdad? De los copycats, de los que hacen, de los que toman las técnicas exitosas y las recrean a su propio modo, ¿verdad? Pero aquí la gran referencia fue el ataque en Ciudad del Este a Prosegur, ese ataque del cual se ufanó posteriormente Marcelo Piloto desde la agrupación especializada en un afán de decir, bueno, había sido este es responsable de esto, vamos a dejarlo guardado durante mucho tiempo para evitar ser extraditado a Brasil. Poco antes de cometer aquella tragedia también de asesinar a una joven. Sí, señor, que tampoco le evitó la extradición. Así es. Es que en muchos casos, ante la debilidad del Estado paraguayo para controlar este orden de criminalidad, resulta más conveniente enviar el sujeto a sus orígenes para que un Estado más fuerte, en teoría, pueda controlarlo de mejor forma. En el caso, quiero volver sobre Prosegur Ciudad del Este porque ya es leyenda a partir de que eso está incluido en la serie de Netflix, ¿verdad? Sí, así es. En este caso pareciera ser que la organización hiló tan fino que parte del aparato policial fue funcional a eso, sobre todo en la ruta de escape. Tanto es así que es en territorio brasileño donde se los detecta, se los detiene, se los agarra en un aeropuerto, no sé si clandestino o oficial, pero en fin, hay detenidos, hay una balacera en territorio brasileño. Paraguay fue un territorio absolutamente permeado por aquella operación. En parte lo que le favoreció mucho es el factor sorpresa, es decir, no estaba dentro de las hipótesis de cobertura. Estamos hablando del caso Prosegur Ciudad del Este, abril del 2017. No estaba dentro de las hipótesis de cobertura y mucho menos en las capacidades de respuesta y contención por parte de las fuerzas públicas. O sea, un ataque de ese nivel de agresividad y de ese nivel de espectacularidad que tiene, digamos, la posibilidad de infundir un temor absolutamente indiscriminado dentro de un radio relativamente pequeño, no estaba dentro de las capacidades de respuesta ni de la Policía Nacional, ni de los destacamentos navales, ni creo que es el tercer cuerpo de ejército que está ahí. Digamos, no estaba dentro de las hipótesis de conflicto que podrían darse dentro de Ciudad del Este. Ahora, José María, es muy interesante Ciudad del Este como territorio, y aquí voy a meter un poco en la cancha aquel otro caso de los topos que llegaron a la bóveda de los cambistas informales de Ciudad del Este, donde hay como 150 perjudicados, pero a la fiscalía llegaron unas pocas denuncias. Es decir, cuando lo que se roba también es dinero que los propietarios no van a reclamar. De lo que se presume, voy a contar una historia y no necesariamente tenés que coincidir conmigo en esto. Y me lo decían, si te digo 20 años atrás, no me equivoco, me decían 20 años atrás, hay dineros que garantizan operaciones del narcotráfico, por ejemplo, la compra de acetona. Como no se puede abrir una carta de crédito en un banco, lo que se hace es poner la plata en un camión de caudales y el camión anda paseando con la plata por ahí. Es decir, se tenía en Paraguay la idea de que algunas empresas transportadoras de caudales eran bancos informales para dinero en la zona gris. Entonces, si vos atropellabas un camión de caudales, te llevas la plata, calavera no chilla. Uh-huh. Es una hipótesis, nunca demostrada, por cierto, ¿verdad? Pero es una posibilidad, es algo que se ha visto en otros países, sobre todo en Colombia funcionó ese tipo de financiamiento de corto plazo para organizaciones criminales cuando se mezcló el tema del tráfico de drogas con la guerrilla
y las FARC y demás, que dicho sea de paso, las FARC son o fueron los principales aliados del Comando Vermelho, ¿verdad? Fernandinho Beiramar de hecho fue agarrado en Colombia, ¿verdad? Él fue atrapado en Colombia en el año, creo que 2001 ya, siendo él el número 1 del Comando Vermelho, y cuando el Comando Vermelho era la principal organización criminal brasileña, todavía con un PCC en formación, digamos. Hoy en día el PCC lo ha superado en número y en países de acción, pero el Comando Vermelho sigue siendo muy importante. Se estima que la estimación más conservadora dice 30.000 miembros del Comando Vermelho en Brasil. Y su centro de gravedad es Río de Janeiro, que Río de Janeiro es... hay que entender un poco el tema de... Cuando hablamos de las favelas, nosotros hablamos de una forma muy, muy superficial. En Río de Janeiro, solamente en el estado de Río de Janeiro, según las cifras oficiales, hay 1.071 favelas oficialmente registradas. Muchas de ellas son pequeñas, hay 40 más o menos que tienen un tamaño... En el estado de Río, 1.071 favelas. Sí, señor. Fíjate, por ejemplo, la favela de La Rosiña tiene 67.000 habitantes. El complejo de Alemão, que es parte de la operación de ayer, 54.000. El complejo de Amaré, 47.000. La Ciudad de Dios, 38.000. Y Vidigal, 11.000. Y muchas están unidas, o sea, cuando hablamos de complejos son varias o muchas favelas unidas dentro de un esquema de convivencia económica, comercial, social, etcétera, etcétera. El complejo del Alemán, el complejo de Peña, que fue también parte del escenario de ayer, el complejo de Maré, el complejo de Chapadão y el complejo de Pedreira. Son los principales. Ahí estamos hablando. Dentro de estos complejos hay unas 40 favelas grandes, ¿verdad?, que están ubicadas fundamentalmente en la zona norte y zona oeste de Río. Y permean la cultura, José. Me viene a la cabeza esa canción de Dos Paralamas que dice Alagados, Trenstown, sí, Favela da Maré. O sea, son leyenda. De hecho, hay una narcocultura importante en Brasil, o una cultura criminal, si queremos decirlo, porque reducir a la narcoactividad es una expresión reduccionista. O sea, son muchas más actividades, falsificaciones, comercio de cigarrillos, de armas, de drogas ilícitas, prostitución, extorsión, secuestros express, robo de vehículos, rapiñas en las playas. Todo eso está en general concatenado y controlado de una forma... Ya no hay cuentapropistas en el crimen. Y puede haber, pero tiene que de todos modos tributar a alguien de la actividad, digamos, a alguien de mayor rango. O sea, José María, hablemos de la operación de las fuerzas policiales especiales en estas dos favelas del estado de Río de Janeiro. Si el objetivo era castigar y descabezar a una parte del Comando Vermelho, uno dice, bueno, pero hay formas y formas de trabajar. Pudo haber sido una operación quirúrgica de extracción o usando alta tecnología, liquidarle solamente al tipo y el efecto se logra. De lo que quiero decir que probablemente ese nivel de operación existe, pero por alguna razón quisieron generar el hecho político de decir acá tenemos una voluntad política y una fuerza armada policial que va a hacer el gasto y va a enfrentar en su territorio, al crimen organizado, y pareciera ser que eso es lo que impulsa esa inédita situación que vimos hace 2 días. Ahí hay que mirar a los protagonistas. Claudio Castro, el gobernador de Río de Janeiro, es del Partido Liberal, y el Partido Liberal fue uno de los principales soportes de Jair Bolsonaro. Sí. Por lo tanto, él responde a una facción que es muy opuesta al gobierno del presidente Lula, ¿sí? Claudio Castro además tiene algunos problemitas internos aparentemente de tipo administrativo y complementariamente tiene cierta aspiración presidencial o legislativa después de su mandato que finaliza en el 2027. Es decir, una versión carioca de Netanyahu que si no tuviera líos de por medio tendría que enfrentar su complicada situación político-judicial. Sí, usted lo ha dicho. Bueno. Entonces, en ese contexto, aparentemente la decisión de mostrar mano dura, porque además está
por detrás del Partido Liberal están los partidos que tienen su soporte fuerte en las iglesias cristianas en Brasil, que tienen mucha influencia política, mucho más que lo que podríamos ver en Paraguay, por ejemplo, ¿verdad? En Brasil han llegado a ser el soporte económico financiero, incluso de la campaña de Bolsonaro, y son actualmente el grupo de presión más importante para pedir las absoluciones para Bolsonaro, para que Bolsonaro no sea condenado por los cargos criminales por lo que está acusado actualmente. En ese contexto, esta decisión de hacer algo sin precedentes tiene una finalidad política, tiene una finalidad también, obviamente, de seguridad pública, pero sobre todo tiene un propósito de mostrar algo diferente de lo que hace el gobierno federal. Uh-huh. Yo creo que el tema no le salió bien a Claudio Castro, al gobernador de Río. ¿Por qué? Uno de los... tengo acá el nombre, si me disculpas, voy a ver mi copiatín. Estaban detrás de un DOCA. Sí. Que sería el cabecilla. Bueno, pero digo, aparentemente hay posibilidad, existe el indicio de que haya habido muchas víctimas colaterales inocentes, ¿verdad? O algunas víctimas colaterales inocentes, entre ellas menores de edad. Uno de los pastores importantes, influyentes de Río de Janeiro, el pastor Ottoni de Paula, es un nombre que es para revisar después, que es de derecha, afirmó que el operativo policial, por ejemplo, mató a 4 jóvenes de su feligresía que claramente no eran parte del crimen organizado, de la actividad criminal. Eso también hay que entender. Probablemente si vas a Río de Janeiro, que es un destino muy frecuente para el paraguayo, el botones que te atienden en el hotel, o incluso la recepcionista, que vos la ves impecablemente vestida, cortés, amable, etcétera, con alta probabilidad vive en alguna favela, o cerca de alguna favela, porque no solamente es una de las lógicas simplistas dice, no, si es alguien que vive en la favela, o es bandido o es encubridor de bandidos, y no es así. 1.3 millones de personas viven en estas favelas de Río de Janeiro. Muchos de ellos, probablemente la gran mayoría, son gente trabajadora también, que no se puede pagar vivir en otro lado, que no se puede bancar vivir en Ipanema, por ejemplo, ¿verdad? José, un ejemplo local. Yo había trabajado como una iniciativa desde mi espacio de comunicación en una respuesta solidaria para los inundados del año 2014. Y cuando entramos a la zona inundada e hicimos un relevamiento censal, íbamos con la idea previa de que encontraríamos muchos recicladores, por ejemplo, pero encontramos docentes, funcionarios municipales, funcionarios públicos, funcionarios penitenciarios, es decir, las locaciones marginales de la ciudad proveen servicios a la ciudad que está aguas arriba, digamos. Sí, ¿verdad? Sí. Y esa misma relación dinámica se da entre los favelados y la Río de Janeiro turística. Así mismo. Incluso la favela de Rocinha, por ejemplo, y creo que parte del complejo de Eudó Alemão también, ofrecían en los últimos años un recorrido turístico por la favela para conocer de qué se trata. Y vos vas y te encontrás con artesanatos, te encontrás con carnicerías, tiendas de venta de ropa producida a mano, etcétera, etcétera. Es decir, hay una mezcla de cosas ahí donde la economía criminal también tiene un peso muy importante y tiene un peso sustitutivo de muchas actividades que el Estado no llega a cubrir o que no quiere cubrir o que no puede cubrir. Y una acción como esta probablemente, que también, ¿qué es lo que se puede esperar a partir de una acción con un resultado con 132 muertos, de una edad promedio, estoy hablando de un reporte muy inicial, una edad promedio entre 22 y 24 años, o sea, jóvenes en su mayoría, casi todos, los fallecidos y en algunos casos muy brutalmente muertos, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede ocurrir con esto? O sea, acá quedan viudas con hijos pequeños, quedan padres sin sus hijos jóvenes, y quedan familias sin sus proveedores, o sea, sin su mano de obra que proveía dinero a la casa. Entre otras cosas, eso, uno de los fenómenos que va a provocar, sin duda, es el tema de la retaliación. Esto se vio en el año 2022
con procedimientos parecidos llevados a cabo por el antecesor de Claudio Castro, que era una persona que proponía, por ejemplo, cerrar las fronteras con Brasil, con Bolivia y con Paraguay para controlar el crimen organizado, para ahogar al crimen organizado, ¿verdad? José María, quiero compartir contigo y con los televidentes este material de la BBC que toma el testimonio de un fotógrafo dedicado al registro fotoperiodístico de la vida en la favela. Él vive en las favelas y retrata esto. Y una de las cosas más impresionantes, dice, ponele que dijo, yo vivo en Peña y me vine para Alemão o viceversa cuando comencé a ver la acción. Dice, vi cuerpos decapitados, eso la policía no lo va a hacer. Vi muchos esfaqueados, mucha gente que murió por apuñaladas, y por un lado estaba la gente que llegaba a los hospitales, pero dicen que entre la favela de Alemão y la favela de Peña hay como una zona boscosa que divide eso, y que ahí había muchísimos cuerpos también. O sea, todavía estamos en vísperas de saber qué es lo que pasó, pero quisiera que veamos y escuchamos el testimonio de este morador que tiene, por supuesto, la autorización de los capos de las favelas para registrar toda la vida en esas dos favelas. Carros queimados, comecei a retratar muitos moradores relatando truculência dos policiais também. Fui lá para o Getúlio Vargas, onde estava chegando muitos corpos, inclusive dos policiais que também morreram. Depois do Getúlio Vargas, a gente tentou incursar na Complexo da Penha. Eu sei alguns caminhos, alguns becos e consegui ter acesso à comunidade, onde eu fiquei até de noite, até de madrugada, registrando. E durante a madrugada, os moradores que foram atrás dos seus parentes acharam muitos corpos na mata que se chama Serra da Misericórdia. O que é a Serra da Misericórdia? É um local onde divide o Complexo da Penha e o Complexo do Alemão. E a gente já soube que tinha muita gente desaparecida, que aqueles 64 corpos que estavam no Getúlio Vargas não era nem a metade do que os parentes estavam procurando. Os moradores se organizaram, eles mesmos. Bueno, ahí tenemos un pantallazo de una mirada experta, de alguien que conoce milimétricamente esos espacios. José María, yo entiendo que cuando la autoridad política toma una decisión como esta, que tienes, por más planificación que haya, hay un componente de azar, te puede salir mal. Pero sentémonos un rato en el escritorio del señor Castro, gobernador del estado, a decir, esto fue un éxito. ¿Qué argumentos podrían abonar la idea de que lo que pasó en el ingreso violento a estas favelas pueda ser considerado un éxito? No, fue un golpe propagandístico, pero yo creo que ni Claudio Castro dice que sea un éxito. No vi ningún discurso público de él, al contrario, el síntoma que me pareció percibir desde afuera, por los medios de comunicación o por la información que nos llega acá, que tenemos que reconocer que es muy parcial, me da la impresión de que el operativo se le fue de las manos y por eso salió a pedir socorro del gobierno federal. Uh-huh. Porque si era como era una maniobra política, digamos, un golpe político para mostrarse diferente del gobierno de Lula, claro, si le salía de 10 autónomamente, ellos iban a resolver esto. Totalmente. No iban a necesitar... Nosotros sí hacemos lo que el gobierno federal no. Que yo creo que fue el plan, así interpreto, desde la información limitada que tenemos. Como no salió, entonces la estrategia es culpabilizar al gobierno federal, es decir, no, el gobierno federal no nos da suficientes recursos. Pero lo cierto es que el operativo no fue comunicado aparentemente en forma previa a las fuerzas federales, y esto fue, digamos, llevado a cabo por la Policía Militar y la Policía Civil de Río de Janeiro, que responde a un mando político que es el gobernador de Río de Janeiro, del estado de Río de Janeiro, y creo que no se midió las consecuencias efectivas, no se midió tampoco la consecuencia posterior, que entre otras cosas, esto va a desatar, y ellos creo que lo saben, un incremento del patronato o del patrocinio de los grupos criminales respecto a las familias que quedaron afectadas por este problema, que no es solamente de los muertos, están los heridos, los tullidos, los que van a quedar inválidos, los comercios que fueron afectados, las casas que fueron dañadas.
y que van a quedar básicamente a merced de la piedad, entre comillas, de las organizaciones criminales, principalmente Claro. del Comando Vermelho, ¿verdad? Quiero ir a una pausa y vamos a hacerlo escuchando el testimonio de este morador de una de las favelas afectadas por la acción policial de las Fuerzas Especiales de la Policía Estadual de Río de Janeiro y que además es un fotógrafo que registra la realidad cotidiana de estas dos favelas. Sigamos escuchando camino a nuestra pausa y a la vuelta seguimos conversando con José María Amarilla, especialista en seguridad e inteligencia. Levaram os lençóis também para tampar, para trazer. E assim que eles pegavam os cortes, eles traziam para cá, aqui para a praça, aqui no Complexo da Penha. E eles começaram a colocar os corpos já de manhã cedo, por volta das 5 da manhã, 6:30 da manhã. Já trouxeram para cá os corpos. Chegaram aqui, primeiramente, cerca de 20 corpos. E aí, cara, não parou mais. E aí foi 25, 30, 35, 40. Isso não é normal. Passou até a chacina do Carandiru, então provavelmente é a maior operação que já existiu na história desse país. Eu cheguei a fotografar esses corpos, estavam sem cabeças. E o que me chamou muita atenção é que são muitos corpos a facada, entendeu? Muitos corpos que dá pra ver que foi arma, feito de arma. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning. Never know how much I love you. Never know. Se não dá para contar com apoio, a gente foi e fez a nossa operação e foi um sucesso ontem, tirando a vida dos policiais, o resto da operação foi um sucesso e a gente não fica aqui chorando, a gente fica trabalhando. Eu só citei essa questão porque eu fui perguntado por vocês ontem, quem estava aqui, mas no momento que vocês no veem declarações estamos nossas... hablando, amigos, de una partida de futebol, pero el gobernador del estado de Río de Janeiro dice fue un suceso. Mientras veíamos ahí los colegas de CNN en Brasil poniendo guerra en Río de Janeiro. Esa información mayor en un destino magnético del turismo mundial es muy fuerte como decisión política. Yo supongo que el sector hotelero, gastronómico, de entretenimiento, casinos y compañía deben estar en estado de colapso. Tenemos que ver las estadísticas de cancelaciones los próximos días para ver si realmente esto es un suceso o no. De hecho, digamos que operaciones parecidas han ocurrido en el pasado. ¿Qué es lo que ocurre en Brasil? Este tipo de operaciones son espasmódicas y son esporádicas, o sea, ocurren en momentos políticos puntuales, como en este caso, con una violencia extraordinaria, y no hay continuidad después. Entonces, los grupos criminales, ¿qué ocurre con el grupo criminal después? Por un lado, van a convertirse más en benefactores de las familias afectadas, por un lado. Por el otro lado, este nivel de violencia de la acción policial, lo que tiene como subproducto, como un efecto no deseado, es mayor temor a la acción policial. O sea, el BOPE de Río de Janeiro ya tenía mala fama, ¿verdad? El Batallón de Operaciones Especiales de la Policía, por el hecho de que en el pasado, por ejemplo, han incurrido en el asesinato de vagabundos en lugares públicos, entre otras cosas, ¿verdad? O del empleo de una violencia desenfrenada o desproporcionada respecto a eventos criminales, por un lado. Yo sé que esto se ve como algo necesario, imprescindible. Sí, hay momentos en que puede ser necesario, pero como parte de un plan mayor, que yo no veo en este caso que se trate de eso. Porque te repito, en el año 2022 ocurrió con el antecesor de Claudio Castro una operación similar, cuya consecuencia fue el incremento de casi 50% de los enfrentamientos armados, tiroteos, o sea, la retaliación por parte del grupo afectado. Por el otro lado, un mayor aumento de la beneficencia de los grupos criminales dentro de las favelas.
no ocurrió el corte esperado o la proporción de corte esperada en sus operaciones comerciales, o sea, siguieron vendiendo drogas, consiguiendo armas, etcétera, etcétera. Y en cambio, sí ocurrió un reclutamiento mucho más acelerado de la población joven, que en muchos casos no tienen una salida laboral, o si tienen una salida laboral, no tienen en esos trabajos lícitos el nivel de ganancia que tienen, por ejemplo, en la comercialización de estos José María, ¿verdad? digamos que esto tiene la dificultad de que siendo un golpe único, limitado a una o dos favelas, difícilmente pueda tener consecuencias medibles que digan, como dice el gobernador acá, fue un suceso. ¿No es un poco como el proceso de Bukele, que dice, sí, liquidé la oposición, liquidé el Congreso, liquidé la Fiscalía, la Corte Suprema, liquidé las maras, y la gente en la calle dice, sí, ahora puedo caminar, ahora estoy tranquilo, ahora los riesgos son otros, pero ya no más eso. Es decir, hice esto y logré esto. Ese beneficio del resultado es el que no emerge como una lectura política o fáctica clara, y además, como vos bien estás argumentando, probablemente abre el camino para una retaliación violenta de una facción criminal que tiene presencia en casi todos los estados de Brasil, y como también lo mencionaba, su epicentro operativo es Río de Janeiro. O sea que lamentablemente a Cidade Maravillosa tendrá que vivir pendiente cuerpo a tierra de alguna respuesta violenta. Sí, muy probablemente. De hecho, el Comando Vermelho y en especial el PCC controlan muchas. Recordarás, en el año 2012 tuvimos una especie de paro armado, sí, en São Paulo y Recife y las principales, creo que Río cuando también. Quemaban buses y compañía. Exacto. Un paro armado en una huelga general impuesta por los grupos armados irregulares en gran parte del territorio brasileño. El turismo de Recife se vio durante varios años constreñido por esto. Muchísimas cancelaciones, proyectos que quedaron de inversión que quedaron por la mitad, etcétera, etcétera. A raíz de estos conflictos generados por los grupos criminales, como respuesta en ese momento era el traslado de sus líderes a prisiones de máxima seguridad. Entonces, habrá que ver por un lado, cuál es la respuesta a corto y mediano plazo que tenga el Comando Vermelho respecto a esto, la consecuencia económica que pueda haber después de un evento tan violento como este, que afectó a toda la ciudad de Río de Janeiro. No es que esto estuvo confinado a las favelas o a un grupo de favelas. No. José María, mencionabas, perdón por la interrupción, el detalle de que aparentemente en la requisa de armas se detectaron inequívocamente armas de origen paraguayo. Es la información primaria que hay, ¿verdad? Pero también es lógico, o sea, y eso forma parte de un discurso geopolítico que se emplea muy hábilmente desde Brasil, de culpabilizar a Paraguay de la provisión de estos elementos, ¿verdad? Pero lo que ocurre es lo siguiente, ¿y por casa cómo andamos? O sea, no es que las armas llegan a la frontera, digamos, a la orilla del lago Itaipú, se evaporan y luego se corporizan en una favela de Río de Janeiro a 1.200 kilómetros o 1.300 kilómetros de distancia. No, ahí en toda la ruta hay alguna forma de cobertura, alguna forma de corrupción, alguna forma de complicidad de toda esa fuerza de aplicación de las leyes que tiene Brasil en la triple frontera, ¿verdad? Porque ahí está la Policía Federal, la Policía Militar, la Policía Civil de Paraná, de Mato Grosso do Sul, tenés de ambas fuerzas, ¿verdad? O sea, de ambos estados. Tenés la Receita Federal, la Agencia Brasileña de Inteligencia, tenés la Policía Ferroviaria Federal, la Policía Rodoviaria Federal, etcétera, que tienen poder de administrar la fuerza legal del Estado para contener todo tipo de tráfico. Y sin embargo, ¿cómo se explica que y tener brigadas aéreas con capacidad de derribo, 9 capitanías navales, ¿verdad? ¿Cómo se explica entonces que las armas aparentemente transitadas, o muchas de ellas transitadas por Paraguay, puedan desplazarse, después de haber recorrido 150 kilómetros en territorio paraguayo, desplazarse 1.300 kilómetros en territorio brasileño sin que nadie los vea, nadie vea los cargamentos? Y eso, José María, obedece también a la lógica de
de un crimen organizado muy inteligente y adaptativo, que se decía, el PCC hoy prefiere controlar las rutas por donde circula todo, lo legal y lo ilegal. Es decir, el dueño de la ruta soy yo. ¿Qué llevas hoy? Yo llevo queso y leche, dale, esta es la tarifa para hoy. ¿Vos qué llevas? Yo llevo cocaína. Bueno, la tarifa es para vos. Es tu riesgo, es tu industria, es tu capital, yo te cobro por la ruta. Entonces, el control de las rutas garantiza la llegada de lo que quieras. Completamente. Y así funciona, de hecho, ¿verdad? O sea, en cualquier planteamiento estratégico tenés un diseño estratégico y necesariamente tenés que tener una táctica de funcionamiento y una logística de apoyo, ¿verdad? La logística casi siempre es la parte más rentable porque es por donde pasa la mercancía y se expone poco a las consecuencias tácticas de un planteamiento. Y es lo que vemos, o sea, es lo que tenemos que ver realmente si nuestros países tienen la intención real de controlar estos fenómenos criminales. Necesariamente pasa por un sinceramiento del discurso también, ¿verdad? Porque no teniendo marihuana paraguaya para vender, por decir un ejemplo relativamente light, entre comillas, el criminoso de las favelas de Río de Janeiro no se va a emplearse como mozo en un hotel o en un restaurante. No, se dedica a robo domiciliario, robo de vehículos, rapiñas en las playas, etcétera, etcétera. Extorsiones, ciberdelitos, ¿verdad? Que muchos de ellos están coordinados, así como en Paraguay, mucho más en Brasil, desde las prisiones también, ¿verdad? O sea, hay una industria, una economía del crimen que no puede tener un enfoque meramente represivo. Necesariamente requiere de un enfoque que tenga un mecanismo de prevención, y esa prevención pasa necesariamente por una prevención social, requiere de una fuerte inversión en educación, requiere de un mecanismo, sí, fuerte de disuasión también, y finalmente de una capacidad represiva que en casos como este, para mi gusto, no ha tenido o no va a tener las consecuencias esperadas por quienes fueron los mandantes de la operación. José María, volvamos a Paraguay y pensemos que una de las pocas acciones proactivas del Estado paraguayo fue Veneratio, ¿verdad? Desarticular la capacidad operativa básicamente del clan Rotela dentro del penal de Tacumbu, que no sé si en el largo plazo qué nivel de eficiencia tiene, pero fue una cosa donde la iniciativa la tuvo el Estado paraguayo. Por lo general tenemos conductas reactivas, como la llegada de los recursos que hoy están en Catuete, tratando de entender qué pasó después de que las cosas pasaron, y se ve lo de siempre, ¿verdad? Gran poder de fuego, armas de uso militar, proyectiles de uso militar de gran poder de fuego. Estamos caminando bien, no tenemos recursos, ahora en Boriajú no podemos garantizar lo mínimo, entonces ¿para qué vamos a soñar con tener una unidad de inteligencia que pueda trabajar preventivamente en este tipo de cosas antes de que sea tarde, que parece que es lo que está pasando con Río, por ejemplo, ¿verdad? Que la cuestión es tan compleja, está tan enraizada en la sociedad y en distintas manifestaciones que sacar eso, extirparlo de Río parece una tarea imposible a estas alturas. Bueno, es una pregunta sumamente compleja. No tiene una respuesta directa, porque de hecho es un conjunto de problemas. Entonces no puede haber una solución única para todos. O sea, no existe la cura del cáncer de piel que funcione para el cáncer de hígado también. En nuestro caso, bueno, la cuestión pasa por la disponibilidad de recursos humanos, materiales, tecnológicos, ¿verdad? Recursos humanos que en muchos sentidos tienen un mal empleo o un empleo insuficiente o inadecuado en cuanto a la distribución del personal, por ejemplo, ¿verdad? Muchos de nuestros nuevos policías están hoy en trabajos de oficina, también, de los incorporados. Tal vez voy a cometer una infidencia, pero de los 5.000 empleados, de los 5.000 incorporados a la Policía Nacional en la primera tanda, según un sondeo extraoficial que hemos hecho, y más o menos 1.600 están en tareas policiales efectivamente. El resto están repartidos en custodia de personalidades, en tareas de apoyo, comunicaciones, servicio, bienestar, etc. O eso podría pasar, José, por el hecho de que esos 1.600 están
aptos y entrenados y conocen territorio y los otros van a ir entrando de a poco y sería imprudente largarlos a la calle. No, yo creo que obedece más a un criterio de acomodo que otra cosa, ¿verdad? Un criterio de yo tengo padrino y vos no. Entonces vos te arriesgás en la calle y yo hago tareas de oficina, ¿verdad? ¿Cómo se corrige eso? Y se corrige con un planteamiento que no tenga una incidencia política demasiado notoria, ¿verdad? Porque muchas de las incorporaciones tienen un fantasma de padrinazgo detrás. Entonces, un planteamiento serio respecto al tema de la seguridad pública en el Paraguay sí pasa por la cuestión de incorporación de personal, pero también hay que ver la cuestión de los recursos materiales que son puestos a su disposición, armas, vehículos, comunicaciones, etcétera, la tecnología de inversión, la infraestructura, la capacitación y sobre todo una estrategia clara, muy clara, respecto a lo que queremos. ¿Qué actitud vamos a tener, por ejemplo, respecto a la producción de marihuana en Paraguay? ¿La vamos a legalizar o no? Porque si la vamos a legalizar no vale la pena invertir pólvora en chimangos, claro, y llenar nuestras cárceles de microtraficantes vinculados con el tema de la marihuana, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué relación vamos a tener con el Brasil? ¿Vamos a sincerar con ellos el discurso? ¿Tenemos la capacidad diplomática para decirles, bueno, nosotros sabemos que determinados tipos de tráfico desde Paraguay en realidad son parte de la calma social en Brasil? ¿O vamos a jugar el juego de nosotros hacemos como que tratamos de combatir y ellos nos culpan porque nosotros no podemos? Que es lo que se ha visto hasta este momento, ¿verdad? José María, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a vos y como siempre mi respeto a la audiencia de la mega cadena. Bueno, queridos amigos, como siempre es un gran aprendizaje recibir a José María Amarilla, escuchar sus palabras, las de una persona un hombre que se reinventó. Quiero decir, es un gran periodista, una pluma de mucho peso, de muy buen servicio principalmente para la prensa escrita 20 años atrás. A partir de ahí, José María traza su camino, se reinventa profesionalmente y hoy es una de las voces más confiables y más discernidas en estos complejos campos a través de los cuales comprendemos la lógica de las organizaciones policiales, la lógica del crimen también, y analizamos estas complejas situaciones como las que se han planteado en Río de Janeiro, día y medio atrás, y esta madrugada en Catuete. Hacemos una pausa. A fever all through the night. Sun lights up the daytime. Moon lights up the night. I light up when you call my name. And you know I'm gonna treat you right. You give me never know how much I love you. Never know how much I care. Na história desse país, eu cheguei a fotografar esses corpos que estavam sem cabeças. E o que me chamou muita atenção, que são muitos corpos a facada, entendeu? Muitos corpos que dá pra ver que foi feito de arma branca, entende? O cheiro é o cheiro da morte, cara. O cheiro, eu acho que fica até no psicológico, cara. O cheiro, a dor dos familiares, o choro das mães, das esposas que estavam grávidas, das mães desmaiando. Fiquei muito impactado com a brutalidade que eu vi. Eu poderia ser um desses, entendeu? Fui criado no Complexo do Alemão, convivi com isso tudo. Se eu não conhecesse a fotografia, de repente poderia ser um deles. Se a sociedade achou que ganhou, que venceu, eu acho que todo mundo perde. Felizmente, a política pública de segurança para as favelas é sempre através da mira do fuzil. E te garanto que quando morre alguém lá no tráfico, tem uns 2 ou 3 para entrar de... Qué impresionante, amigos. Quiero retroceder un chiquitito el tape donde dice, infelizmente, las dos cosas que dice. Él es el fotógrafo de la favela y mientras él sacaba esas fotos tan dramáticas decía, y que también podría haber pasado que yo podría ser uno de esos cuerpos. Pero después lo que dice, la mirada de la sociedad, no sé si de la sociedad o del gobierno, siempre a través de un fusil. Qué fuerte. Voy a poner de vuelta eso, ¿sí? Poderia ser um deles. Se a sociedade achou que ganhou, que venceu, eu acho que todo mundo
perde. Felizmente, a política pública de segurança para as favelas é sempre através da mira do fuzil. E te garanto que quando morre alguém lá no tráfico, tem uns 2 ou 3 para entrar de novo. Tá entendendo? Porque não tem uma política pública que não deixe esses jovens entrar. Eu já Impresionante. Amigos, esto es lo que nos decía José Amarilla. Esto es lo que nos decía José Amarilla. El crimen organizado va a salir a reclutar jóvenes para reponer estas 500 vidas, 1000 vidas que se pueden haber perdido. Infelizmente, el diseño de las políticas públicas nos mira a través de la mira de un fusil. Qué palabras más esclarecidas la de este fotógrafo brasileño. Señoras y señores, despedimos el programa de hoy. Muy denso, muy fuerte, pero muy necesario como responsabilidad de registro periodístico. Buenas noches, muchas gracias. Never know how much I love you. Never know how much I care.